Estamos en comunicación con Fabián Palo Oliver, diputado provincial, referente de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista, en el Frente Amplio Progresista ahora, así denominado, con esa nueva denominación, y un escenario que tiene múltiples caras. Obviamente está marcado por lo electoral, este 2021, por la pandemia, pero también dentro de esta anormalidad que nos toca vivir, el trabajo legislativo y político vuelve a tomar ritmo. Palo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Luis. Un gusto, ¿eh? Bueno, el gusto es nuestro y la verdad no quiero meterme en tu cuestión personal, pero una alegría que te hayas podido recuperar, y como tanta gente que se ha podido recuperar, lamentablemente otra gente no. Así que entrando en el terreno político legislativo, escuchamos días pasados una postura que están manifestando sobre el tema de la Corte. ¿Qué es concretamente lo que están planteando, Pablo? Bueno, hemos presentado, Luis, un proyecto de ley con la intención de modificar la ley 10.160, que en realidad es el reglamento orgánico del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Ya tiene número de expediente, el 44.306, ingresó ya hace 2 semanas, tuvo el acompañamiento de diputados y diputadas de distintas bancadas. Obviamente que somos conscientes que son proyectos donde no solamente tiene que haber voluntad política para poder tratarlo, sino que tiene que haber factibilidad política. Claro. Estamos proponiendo la modificación de una porción del poder más conservador de la provincia de Santa Fe. Nace a partir de reconocer que en nuestro tránsito en el gobierno provincial, 12 años de gobierno de Frente Progresista Cívico y Social, las transformaciones al servicio, o las transformaciones para que mejoren el servicio de justicia en la provincia de Santa Fe, fueron insuficientes. La verdad que quedó un sabor a poco para muchos y muchas, inclusive transformaciones que pretendíamos hacer y que no pudimos o no supimos cómo afrontarlas, que fueron parte de los compromisos de campaña, de las plataformas electorales. Y bueno, entendemos que hay que empezar a democratizar el servicio de justicia. Quizás la transformación más importante y la más resonante de los últimos años es la modificación del Código Procesal Penal y la creación del MPA, pero después realmente es muy poco lo que pudimos lograr. Y bueno, estamos proponiendo una modificación de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, basado en 3 ejes. La primera de ellas es una Corte que tenga una conformación impar. La actual Corte Suprema de Justicia tiene 6 miembros. Nosotros entendemos que hay que incorporar un miembro más para darle más celeridad. Muchas de las resoluciones que tuvo que tomar la Corte en los últimos años, de temas inclusive que tenían trascendencia social, que tenían fuerte impacto, no se lograba la mayoría necesaria y se terminaba convocando a un juez de cámara para poder resolver. Tengamos en cuenta que, a diferencia de lo que pasa con otros cuerpos colegiados, como el Poder Legislativo a nivel nacional, provincial, o los poderes legislativos municipales, el presidente no tiene la opción del doble voto en casos de empate. Entonces entendemos que la incorporación de un 7º miembro le daría muchísimo más celeridad a las tomas de decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La otra es la incorporación de lo que es la conformación paritaria, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres. La provincia de Santa Fe desde el año pasado tiene vigente la ley 14.002, que estableció la paridad de género para el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No es que no se incluyó el Poder Judicial, peor aún, se excluyó, porque en todos los proyectos que tuvieron en tratamiento figuraba la conformación paritaria en el Poder
Judicial, y bueno, el fuerte lobby de algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia y la vinculación que tienen algunos de ellos con el Poder Legislativo, concretamente con algunos actores del Senado de la provincia de Santa Fe, permitieron la exclusión, y concretamente hoy tenemos consagrado la paridad de género, pero en dos de los poderes del Estado, y el Poder Judicial no lo tenemos. Así que nosotros entendemos que es una buena oportunidad incluir esta discusión. Contamos los 7 miembros de la Corte Suprema, o sea, hoy tenemos 6, proponemos la incorporación de uno más el procurador de la Corte. O sea que si nosotros hoy contamos los 6 miembros más el procurador, la representación de las mujeres apenas alcanza el 16%, ¿no? Así que estamos proponiendo que este primer ministro que tiene que proponer el gobernador para llegar al 7º miembro, obviamente debe ser una mujer, y a partir de ahí estamos proponiendo otra reforma que nos parece sumamente importante, a partir de lo que establece el artículo 88 de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Estamos proponiendo que se cumpla con el límite de edad de 65 años, con la posibilidad que el gobernador en ejercicio, cuando se llegue a ese límite de edad, pueda proponer a cualquiera de los ministros o ministras por 5 años más, por única vez, y previo al acuerdo legislativo que tiene que dar la Asamblea Legislativa, que está compuesto por los 19 senadores más los 50 diputados y diputadas, se realice la audiencia pública. Actualmente, el único ministro que no llega a los 65 años es el doctor Herbeta y el propio procurador de la Corte, el doctor Jorge Barraguirre. Los demás han superado ese límite de edad, violentando la propia Constitución de la provincia de Santa Fe. Los propios actores que tienen que velar por el cumplimiento de la Constitución son quienes la violentan, amparándose en lo que se conoció como la teoría o la doctrina Fay, que fue bueno, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que logró estar en funciones hasta los 90 años, pero con un recurso judicial, con un recurso de amparo. Situación que los actuales ministros que superaron la edad ni siquiera presentaron un recurso de amparo particular, sino que naturalizaron que como Fay pudo seguir en funciones, esa doctrina se aplica para todos los jueces de la Nación, y así alegremente naturalizan algo que es ni más ni menos que la violación al artículo 88 de la Constitución provincial. Qué interesante que es el debate de estos temas, Pablo, teniendo en cuenta que también más allá de lo jurídico que estás mencionando, hay una cuestión histórica, ¿no? Estamos hablando de una corte conformada durante la etapa del menemismo. Mencionaste a Carlos Fay, quien fue nombrado, digamos, durante la etapa de Menem en la Corte Suprema de Justicia Nacional. Esta corte provincial, la Corte de Santa Fe, es una corte que fue nombrada, armada, diseñada en la etapa del menemismo provincial, que fue a inicios de los 90. Entonces, salvo el doctor Herbeta, que ingresó, fue el último ministro que ingresó en el 2007. Posterior. Los demás sí es una corte netamente reutemista, pero bueno, menemista, ¿no? Asociado al periodo del neoliberalismo y al periodo más nefasto en cuanto a lo que es la consagración de la independencia de poderes. Hoy tenemos uno de los ministros, para ponerle rostro, nombre y apellido, que es el doctor Rafael Gutiérrez, que no solamente tiene más de 25 años al frente o dentro del ministerio, digamos, de lo que es la Corte Suprema de Justicia, sino que, bueno, es el ministro que tiene una fuerte vinculación política con algunos sectores, no solamente de la política, sino con algunos sectores y algunos legisladores, y actualmente, por ejemplo, es funcional a la defensa del senador por el departamento San Lorenzo. Esto no es un tema menor, que en el medio de esta crisis, que si se puede decir de poderes que hay, o conflictos de poderes que hay entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, no es menor decir que uno de los ministros de la Corte es funcional a la defensa del senador del departamento San Lorenzo, que hace lo imposible
para mantener sus privilegios y no allanarse a la justicia para que la justicia lo pueda investigar y pueda determinar si es responsable o no de la creación o la figura de lo que es la asociación ilícita y la protección de lo que es el juego ilegal en la provincia de Santa Fe. Es interesante este tema y vuelvo sobre el punto sintéticamente para decir que ningún poder en el Estado, en ninguna institución puede tener coronita, Pablo. Más allá de respetar lo legal, esta idea de que el Poder Judicial es un poder inmanente, ¿no? Es un poder que puede permanecer por décadas intocable, no debe ser así. No, sin duda, porque aparte en los otros poderes, por lo menos el poder ejecutivo, el poder legislativo, más allá de los momentos que se vivan en el país, que es bastante pendular, si hay crisis de representación o no, si los partidos políticos pasan un buen momento o no, lo cierto es que quienes ocupamos cargos legislativos o ejecutivos tenemos que convalidar nuestra representación cada 4 años, ¿no? No sucede esto con los funcionarios del Poder Judicial. La figura de lo que es ocupar un cargo en forma sin límite en tiempo y en este caso sin límite de edad, como parece ser cuando se violenta el artículo 88 de la Constitución, no solamente que termina siendo un privilegio, sino que atenta contra la propia democratización de las instituciones, ¿no? No hay mejor cosa que en las instituciones no solamente haya alternancia, sino que haya recambio y que haya la posibilidad de que quienes estén en funciones puedan revalidar esas funciones a partir no solamente del voto popular, sino en este caso a partir de la facultad que debe tener el gobernador, o pretendemos que tenga el gobernador, y la propia Asamblea Legislativa para poder darte un mandato por 5 años más y por única vez. Tenemos algunos minutos para charlar, obviamente, sobre el escenario legislativo, un escenario legislativo particular en medio de la pandemia, pero también con cruces, las coaliciones, las articulaciones políticas que se van dando, mismo dentro de la Unión Cívica Radical hay distintas vertientes. ¿Cuál es la postura que están teniendo ustedes en este momento de cara al futuro? Luis, la de siempre, ¿no? Tratar de seguir no solamente consolidando lo que es el Frente Progresista Cívico y Social, sino también tratar de la experiencia santafesina poder recrearla en el ámbito nacional. La verdad que se intentó con distinta suerte en términos de resultados electorales, pero entendemos que la experiencia del Frente Progresista es la experiencia que necesita el país. Nosotros estamos convencidos de que hay cada vez mayor cantidad de argentinos y argentinas que entienden que hay que superar la grieta, que la grieta entre lo que está representada por el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio está generando mayores dificultades al país por la imposibilidad de construir consenso para determinar las políticas de Estado. Fíjense en que ni siquiera con la pandemia de por medio hemos logrado los argentinos entendernos y construir políticas públicas que por lo menos sean sostenidas por el resto de las fuerzas políticas que componen el Congreso Nacional. Si hablamos de las medidas sanitarias, quienes representan a Juntos por el Cambio la han criticado en forma permanente. Si hablamos de la campaña de vacunación, lo mismo, y si nos paramos del lado del Frente de Todos, realmente uno ve que hay muy poca autocrítica, muy poca actitud de interpelarse permanentemente, y muchos creen que las cosas se hacen de las formas que se pueden hacer y que no se pueden mejorar. Entonces la verdad que entendemos que hay que crear una nueva instancia que pueda ser una alternativa y que pueda superar esta grieta a partir de la convocatoria al diálogo, a partir de cambiar la cultura política, de la intolerancia por la tolerancia, de no escucharnos. Muchos hablan de la escucha, pero la verdad que la calidad del diálogo en la República Argentina, del diálogo político, es cada vez más malo, cada vez
nos entendemos menos, y me parece que la experiencia del Frente en Santa Fe fue todo lo contrario a esa cultura política, y nosotros, bueno, no solamente que no renegamos, sino que seguimos reivindicando todo lo hecho por el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Nos hacemos cargo de la demanda no satisfecha y queremos construir una propuesta de futuro, ¿no? Pablo Oliver, gracias por estas reflexiones. Gracias, Luis. Hasta cualquier momento, un abrazo grande. Un abrazo grande.